Esta es la historia de Bertín Osborne y el secreto que guardó durante más de 30 años, una mentira tan profunda que destruyó el único matrimonio que realmente le importaba y lo convirtió en el hombre que hoy ya no puede recuperar la confianza del público. Quédate hasta el final porque voy a revelarte el documento que Fabiola Martínez encontró escondido en el despacho de Bertín, un papel que demostraba la existencia de un hijo oculto y que cambió para siempre todo lo que creíamos saber sobre el presentador más querido de España. Todo comenzó en el año 2017, cuando Bertín se encontraba en la cúspide de su popularidad. Tenía todo lo que un hombre puede desear: una carrera televisiva brillante, el respeto de millones de españoles, una fundación benéfica que ayudaba a familias necesitadas, y junto a él, Fabiola Martínez, la mujer que había transformado su vida y lo había convertido en el padre ejemplar que admirábamos. Pero detrás de esa imagen perfecta, detrás de esa sonrisa que conquistaba audiencias cada noche, se escondía una verdad tan oscura que cuando saliera a la luz, destrozaría todo lo que había construido. Para entender cómo una sola mentira puede destruir décadas de amor y confianza, tienes que recordar quién era realmente Norberto Juan Ortiz Osborne antes de convertirse en Bertín. Nació el 7 de noviembre de 1954 en Madrid, en pleno franquismo, en una familia que tenía apellido aristocrático pero no la fortuna que ese apellido prometía. Su padre era empresario textil, un hombre duro que creía que los Osborne no se subían a un escenario a hacer el ridículo. Su madre, María Eugenia, era la única que entendía que su hijo tenía un don que no podía desperdiciarse detrás de un escritorio. Lo que tú no sabías, lo que nunca salió en las revistas del corazón, es que Bertín sufrió de tartamudez severa durante su infancia. Ese hombre que hoy habla con tanta naturalidad ante las cámaras, que improvisa, que hace reír con su labia, pasó años sin poder pronunciar una frase completa sin atascarse en las palabras. Fue su madre quien, noche tras noche, lo hacía recitar poesía frente al espejo, quien le enseñó que la palabra es poder, que dominar el lenguaje es dominar tu destino. Bertín aprendió la lección demasiado bien. Aprendió no solo a hablar, sino a mentir con tanta naturalidad que nadie sospechaba que detrás de cada palabra calculada había secretos que jamás debían salir a la luz. En los años 60, mientras España vivía bajo la dictadura y las familias respetables mantenían las apariencias a toda costa, Bertín descubrió que tenía otro talento además del canto: la capacidad de seducir, de encantar, de hacer que las personas creyeran la versión de sí mismo que él decidía mostrar. Vivía una doble vida desde entonces, cantando en locales nocturnos con un nombre falso mientras su familia creía que estaba estudiando. Esa habilidad para compartimentar, para ser dos personas a la vez, sería tanto su mayor fortaleza como su condena definitiva. En 1975, con la muerte de Franco y el inicio de la transición, Bertín tomó la decisión que definiría su vida: renunció al negocio familiar y se lanzó al mundo del espectáculo. Su padre lo consideró una traición. Los Osborne no se suben a un escenario, le espetó. Pero Bertín ya había aprendido algo fundamental: que su apellido aristocrático, combinado con su voz y su carisma, era una mercancía valiosa en una España que comenzaba a abrirse al mundo. Los siguientes años fueron de supervivencia y descubrimiento. Bertín cantaba donde lo dejaran, dormía poco, comía mal, pero estaba vivo. Y también descubrió que era irresistible. Bertín era irresistible con las mujeres. Porque Bertín, con ese apellido, esa voz, ese carisma natural, atraía a muchas mujeres. Y en aquella España recién liberada de 40 años de represión, el joven cantante se entregó a los placeres con la misma intensidad con la que se entregaba a la música. Hubo muchas mujeres en aquellos años. Demasiadas. Y con algunas de ellas, Bertín fue descuidado de maneras que décadas después cobrarían un precio devastador. El destino tenía otros planes para Bertín Osborne, planes que lo llevarían mucho más lejos de lo que él mismo imaginaba. Porque una noche de 1976, en un local de la Castellana llamado El Molino Rojo, entró un hombre que cambiaría su vida para siempre. Se llamaba José Luis Moreno, y cuando escuchó cantar a aquel joven de apellido aristocrático con voz de terciopelo, supo que había encontrado oro. «Tienes lo que se necesita», le dijo esa misma noche. «Pero necesitas convertirte en un producto». Y Bertín aceptó la transformación. Aceptó pulirse, profesionalizarse, convertirse en la versión comercial de sí mismo que conquistaría España.
Lo que ninguno de los dos imaginaba era que en ese proceso de construcción de la imagen perfecta de Bertín Osborne, quedarían enterrados secretos que años después explotarían como bombas de relojería. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo. En el año 2000, en un evento benéfico en Madrid, Bertín conoció a una modelo venezolana de 28 años llamada Fabiola Martínez. Ella era todo lo que Sandra no había sido: exótica, radiante, alejada de los círculos aristocráticos españoles que Bertín ya conocía demasiado bien. Tenía ese acento caribeño que a él le parecía música, esa elegancia natural que no necesitaba apellidos para imponerse. Fabiola había llegado a España desde Venezuela con una maleta llena de sueños y el tipo de determinación que solo tienen quienes han tenido que construirse a sí mismos desde cero. Era modelo, sí, pero también era culta, inteligente, con esa mezcla de sofisticación y calidez que desarmaba a cualquiera. El cortejo fue apasionado y vertiginoso. Bertín, con 46 años y un divorcio a sus espaldas, se enamoró con la intensidad de quien cree haber encontrado una segunda oportunidad. Para él, Fabiola representaba un nuevo comienzo, una vida diferente, más auténtica. Ella no venía cargada con las expectativas de las familias tradicionales españolas, no había crecido viendo los programas de Bertín, no tenía ideas preconcebidas sobre quién debía ser el hombre detrás del personaje. Con ella, Bertín podía ser simplemente Norberto, vulnerable, humano, real. O al menos eso es lo que él se decía a sí mismo. Lo que Bertín no le contó a Fabiola en aquellos primeros meses de romance intenso era que su pasado no estaba tan ordenado como aparentaba. Había cuentas bancarias con transferencias automáticas mensuales que él revisaba en privado. Había llamadas que atendía alejándose de donde ella pudiera escuchar. Había una carpeta marrón cerrada con una cinta en su despacho que contenía documentos que jamás debían ver la luz. Pero Bertín había aprendido a vivir con esa compartimentación. Era un experto en mantener mundos separados, en que la mano derecha no supiera lo que hacía la izquierda. Se casaron en 2006, en una ceremonia íntima en Las Vegas que sorprendió a todos. Bertín tenía 52 años y declaraba sentirse más joven que nunca ante las cámaras. Fabiola me devolvió las ganas de vivir, repetía en cada entrevista. Y no mentía completamente. Se había encontrado en ella algo genuino, un amor que no estaba contaminado por el cálculo social o la conveniencia. Pero ese amor convivía con secretos que él había decidido mantener enterrados. Porque para Bertín, reconocer errores del pasado significaba poner en riesgo todo lo que había construido, su imagen de tipo honesto, su credibilidad como padre, su marca personal de hombre campechano. En 2007 nació su hijo Carlos, y la paternidad a los 53 años golpeó a Bertín de manera diferente a como lo había hecho décadas atrás con sus hijas mayores. Ahora era un hombre más maduro, capaz de estar presente de formas que antes no había podido o querido. Cargaba a Carlos en brazos durante horas, lo paseaba por Madrid mostrándolo orgulloso, asistía a cada revisión médica. Pero entonces llegó 2008, y con ese año llegó Quique. Y con Quique llegó el diagnóstico que cambió todo. A los pocos meses de nacido, los médicos detectaron una discapacidad cerebral que requeriría atención especializada de por vida. Para muchas parejas, esa noticia habría sido el principio del fin. Para Bertín y Fabiola, se convirtió en un propósito común que los unió de manera profunda. Fabiola dejó su carrera sin pensarlo dos veces. Las pasarelas, las sesiones fotográficas, todo quedó atrás. Transformó parte de su casa en un centro de rehabilitación, se formó en terapias especializadas, dedicó cada minuto a Quique. Y Bertín, observando esa entrega absoluta, sintió algo que lo desestabilizó, admiración mezclada con culpa. Porque mientras veía a Fabiola sacrificarlo todo por su hijo, no podía evitar pensar en aquel otro hijo, Javier, al que él había negado no solo su apellido público sino también su presencia constante. Juntos fundaron la Fundación Bertín Osborne en 2010, dedicada a ayudar a familias con hijos con discapacidad. Era más que caridad, era su manera de convertir el dolor privado en algo útil para otros. Fabiola se convirtió en la cara visible, dando charlas emotivas, organizando eventos, concienciando. La gente la admiraba profundamente, no solo por su belleza sino por su fortaleza y su compromiso inquebrantable. Y admiraban a Bertín también,
porque hablaba abiertamente de Quique en televisión, emocionándose sin vergüenza, desmontando tabúes sobre la discapacidad. Recuerda que al final te revelaré el documento que destruyó este matrimonio perfecto, pero antes necesitas entender la magnitud de la hipocresía. Mientras Bertín construía esa imagen pública de padre ejemplar, transparente y comprometido, seguía ocultando a un hijo que llevaba décadas esperando ser reconocido. Esos años entre 2010 y 2015 fueron los de mayor gloria para Bertín. Mi casa es la tuya, se convirtió en uno de los programas más vistos de la televisión española. Sus giras musicales llenaban teatros, sus discos vendían. Pero más importante que el éxito comercial era el capital emocional que había acumulado. Ya no era solo el cantante o el presentador. Era Bertín, el tipo auténtico, el que parecía no tener filtros. Esa autenticidad aparente era su mayor activo. Y también su mayor mentira. Fabiola era la arquitecta invisible de esa nueva imagen. Ella lo había suavizado, humanizado, convertido en algo más que el showman de siempre. Con ella, Bertín mostraba vulnerabilidad, admitía miedos, hablaba de amor genuino. Fabiola me enseñó lo que significa realmente comprometerse, declaró en una entrevista de 2012. Y cuando lo decía, su voz temblaba con emoción genuina. ¿Por qué no mentía en eso? Fabiola sí le había enseñado el significado del compromiso. El problema era que él no estaba dispuesto a aplicar esa lección a todas las áreas de su vida. En 2016, algo cambió de manera definitiva. Fabiola comenzó a notar transferencias bancarias periódicas a una cuenta que nunca había visto mencionada. Al principio pensó que serían gastos de la fundación, pero cuando preguntó, Bertín se puso tenso, evasivo, incómodo. Son cosas de negocios, amor. No te preocupes. Pero Fabiola sí se preocupó. Porque después de años construyendo una vida basada en la transparencia absoluta, aquella evasiva le sonó a alarma ensordecedora. Su instinto le decía que había algo más. Algo que Bertín no le estaba contando. En 2017, mientras Bertín estaba de gira en México durante 2 semanas, Fabiola decidió ordenar su despacho. Fue un gesto de amor, de cuidado, de esa atención a los detalles que caracteriza a quien genuinamente se preocupa por el otro. No buscaba nada específico. Simplemente quería hacer algo útil mientras él estaba fuera. Pero detrás de una pila de contratos antiguos, Fabiola encontró una carpeta marrón cerrada con una cinta roja. Algo en esa carpeta le dijo que no debía abrirla. Pero también supo que, si no lo hacía, esa duda la perseguiría para siempre. Respiró hondo. Sus manos temblaban mientras deshacía el nudo de la cinta. Y cuando abrió esa carpeta, cuando sus ojos comenzaron a recorrer los documentos que contenía, todo su mundo empezó a desmoronarse. Dentro había documentos legales fechados en 1989 y 1990. Acuerdos de confidencialidad, reconocimientos de paternidad privados, compromisos de pensión alimenticia que se renovaban automáticamente cada año. Y 2 nombres que atravesaron su corazón como cuchillos, Gabriela Torres y Javier Osborne Torres. Un hijo. Bertín tenía otro hijo. Un hijo que ahora tendría casi 30 años. Las manos le temblaban mientras leía. Cada párrafo era una revelación, cada cifra una traición. Bertín había estado pagando una pensión mensual durante casi 3 décadas. No era un error olvidado. Era un compromiso económico activo, una parte de la vida de Bertín que había mantenido completamente oculta. Fabiola intentó encontrar explicaciones que minimizaran el dolor. Quizás Bertín había querido contárselo pero no encontró el momento. Quizás pensó que eso pertenecía al pasado. Quizás, pero no había quizás que justificara 16 años de silencio calculado. Cuando Bertín regresó de México, Fabiola lo esperaba con la carpeta marrón sobre la mesa. No hubo gritos. No hubo drama. Solo silencio y una mirada que Bertín entendió al instante. Se sentaron uno frente al otro y Bertín comenzó a contar la historia que había guardado durante casi 3 décadas. Gabriela había sido una bailarina de su espectáculo en 1988, durante su matrimonio con Sandra. Una aventura breve, intensa. Cuando terminó,
Gabriela lo llamó 3 meses después, estaba embarazada. Bertín tenía 34 años. Su matrimonio se tambaleaba, sus hijas eran pequeñas, su carrera despegaba. Un escándalo de paternidad habría destruido todo. Así que ofreció dinero a cambio de silencio. Una pensión generosa, apoyo económico garantizado. Pero no reconocimiento público. Eso era innegociable. Gabriela aceptó el acuerdo. No porque no quisiera que su hijo tuviera un padre presente, sino porque ella tampoco quería el circo mediático que vendría con una demanda pública. ¿Y durante todos estos años?, preguntó Fabiola con una calma más aterradora que cualquier grito. Durante todos estos años que hemos estado juntos, que hemos construido una familia, que has llorado conmigo hablando de Quique, ¿nunca se te ocurrió que yo tenía derecho a saber esto? Bertín bajó la mirada. Había pensado en confesarlo 1000 veces, juró. Pero cada día que pasaba hacía más difícil hacerlo. Se convenció de que esa parte de su vida no tenía que afectar la que estaba construyendo con Fabiola. Pero sí afectaba. Afectaba todo. Cada declaración pública sobre la importancia de la honestidad en la familia, cada lágrima derramada hablando de sus hijos, cada discurso en la fundación sobre estar presente para los niños, todo sonaba ahora a hipocresía monumental. Porque mientras Bertín se erigía como ejemplo de padre comprometido, había otro hijo creciendo sin su apellido, sin su presencia constante, con solo transferencias bancarias como evidencia de que su padre recordaba su existencia. Fabiola necesitaba saber más. Necesitaba detalles que Bertín habría preferido no dar. ¿Había conocido al chico? Sí, admitió. Lo había visto algunas veces, en encuentros discretos en restaurantes alejados, en conversaciones breves que dolían por todo lo que no podían ser. Javier sabía quién era su padre desde adolescente. Gabriela se lo había explicado, su padre era famoso con otra familia, y aunque los apoyaba económicamente, no podía reconocerlo públicamente porque eso destruiría su carrera. Los meses siguientes fueron un infierno silencioso. Bertín y Fabiola mantuvieron las apariencias públicas, aparecían juntos en galas benéficas, sonreían para las cámaras. Pero en casa dormían en habitaciones separadas. Sus conversaciones se limitaban a lo práctico, horarios de Quique, necesidades de Carlos, logística familiar. El amor se había evaporado. En 2018, Fabiola tomó una decisión que sorprendió a todos. Quería conocer a Javier. Si ese chico existía, ella necesitaba verlo, hablar con él, entender esa parte de la historia que le habían negado. El encuentro se dio en un café discreto de Madrid. Javier era un hombre tímido, reservado, que claramente no buscaba fama ni reconocimiento. Trabajaba como ingeniero informático. Había crecido sabiendo quién era su padre, pero aceptando las circunstancias. Mi madre me explicó que mi padre tenía otra vida, otra familia. Aprendí a vivir con eso, le dijo a Fabiola. Hablar con Javier humanizó todo. No era un secreto abstracto. Era un hombre de carne y hueso que había crecido sin su apellido, sin su presencia constante. Fabiola vio en los ojos de Javier el daño que Bertín había causado, resignación. Ese chico había aprendido desde niño a no esperar nada más que migajas de atención. Cuando Fabiola regresó a casa esa tarde, Bertín la esperaba ansioso. ¿Cómo fue?, preguntó. Fue devastador, respondió ella. Ese chico es tu hijo, Bertín. Tiene tu sonrisa, tu manera de gesticular. Y tú lo has mantenido escondido como si fuera algo de lo que avergonzarte. ¿Cómo voy a confiar en alguien capaz de eso? Lo que se resquebrajaba era la propia percepción que Bertín tenía de sí mismo. Durante décadas se había convencido de que era un buen hombre que simplemente había cometido un error de juventud. Pero ahora, enfrentado con las consecuencias de sus decisiones, viéndose reflejado en los ojos desencantados de Fabiola y en la resignación dolorosa de Javier, ya no podía sostener esa narrativa. No era un buen hombre que había cometido un error. Era un cobarde que había antepuesto su imagen pública a la dignidad de su propio hijo durante 30 años. Entre 2018 y 2021, Bertín y Fabiola vivieron en un purgatorio matrimonial. Compartían casa pero ya no compartían vida.
Mantenían las apariencias en público porque la fundación dependía de su imagen conjunta, porque tenían compromisos contractuales. Aparecían juntos en eventos benéficos con sonrisas perfectamente ensayadas, pero cualquiera con ojos para ver notaba que algo fundamental había muerto entre ellos. Las noches eran devastadoras. Bertín dormía en el cuarto de invitados, escuchando el llanto ocasional de Fabiola, sabiendo que él era la causa pero sintiéndose impotente para aliviarlo. Fabiola se volcó completamente en Kiki y Carlos, llenando sus días hasta el agotamiento. Era más fácil estar exhausta que estar sola con sus pensamientos. En 2019, Bertín propuso reconocer públicamente a Javier para demostrarle a Fabiola que estaba dispuesto a hacer lo correcto. Pero ella rechazó la propuesta con claridad brutal: no lo hagas por mí. Si vas a reconocer a tu hijo, hazlo porque es lo correcto, no como un gesto grandilocuente para salvar tu matrimonio. Javier no es un instrumento para tu redención pública. Y tenía razón. Incluso su intento de hacer lo correcto estaba contaminado por el cálculo y la necesidad de controlar la narrativa. Javier también rechazó el reconocimiento público. No quería ser el hijo reconocido por necesidad, el secreto revelado como estrategia mediática. Así que Bertín comenzó a verlo con más regularidad. Comidas mensuales que al principio eran incómodas pero poco a poco se convirtieron en conversaciones reales. Bertín descubrió que Javier era más inteligente que él, más centrado, más maduro. Había construido una vida sólida sin el apellido Osborne, sin conexiones, sin ventajas. Y lo había hecho sin resentimiento tóxico. Durante el confinamiento de 2020, atrapados en la misma casa sin excusas para evitarse, Fabiola tomó su decisión final. Una noche le dijo a Bertín con calma absoluta: cuando esto termine, me voy. No porque te odie. Simplemente porque ya no puedo vivir con alguien en quien no confío. Había pasado 2 años intentando encontrar una manera de perdonar, y había llegado a la conclusión de que algunas cosas simplemente no se pueden reparar. En enero de 2022, Fabiola hizo las maletas. No fue dramático. Empacó sus cosas y las de sus hijos, alquiló un apartamento en otro barrio, y se fue. Bertín la vio partir desde la ventana de su despacho, ese mismo despacho donde ella había encontrado la carpeta marrón. Y comprendió finalmente el verdadero precio de sus mentiras: perder a la única persona que lo había amado por quien era realmente. La separación se hizo pública en marzo de 2022 con un comunicado breve lleno de frases vacías. Bertín dio entrevistas hablando de diferencias irreconciliables, pero nunca mencionó a Javier. Ese secreto seguía siendo demasiado peligroso. Fabiola mantuvo un silencio digno que fue más elocuente que cualquier declaración. No vendió su historia, no dio detalles íntimos, no intentó destruirlo públicamente. Y esa dignidad hizo que el público la admirara aún más. Los meses posteriores fueron devastadores para Bertín. Sus índices de audiencia cayeron. Los anunciantes mostraron reticencias. Ya no era el tipo auténtico y transparente que todos creían. Era el hombre que había ocultado algo importante, y esa sospecha es imposible de erradicar. ¿Y ahora nos acercamos a lo que te prometí revelarte desde el principio? En diciembre de 2023, después de casi 2 años manteniendo el secreto, Javier decidió que había esperado suficiente. Ya no era el joven resignado que aceptaba vivir en las sombras. Era un hombre de 34 años que había procesado su historia y llegó a una conclusión revolucionaria: merecía ser reconocido. No por dinero ni fama. Por dignidad. Por el derecho humano de existir sin vergüenza. Javier contactó primero con Fabiola antes de hablar con la prensa. Fue un gesto de respeto hacia la única persona que lo había tratado con dignidad genuina. Le explicó que iba a contar su historia públicamente. No buscaba venganza ni dinero. Simplemente había decidido que 34 años escondido eran suficientes. Fabiola tomó sus manos y le dijo: siempre mereciste ser reconocido. Cuenta tu verdad. Ya es hora. Cuando Bertín se enteró, entró en pánico total. Llamó a sus abogados más caros, consideró ofertas millonarias para evitar el escándalo, activó todos sus contactos mediáticos. Pero Javier no quería dinero.
Quería dignidad. Y eso no se compra con contratos. La entrevista se publicó en marzo de 2024. Javier habló con elegancia y madurez devastadoras. Contó cómo había crecido sabiendo quién era su padre pero sin poder acercarse, cómo había visto a sus medio hermanas en televisión, cómo Bertín hablaba de familia mientras él permanecía invisible. No atacó con resentimiento. Simplemente contó la verdad. Y la verdad fue más devastadora que cualquier acusación. Mi padre es Bertín Osborne, dijo mirando a la cámara. Y durante 34 años he sido su secreto vergonzoso. Ya no quiero vivir así. Merezco existir sin vergüenza. La reacción pública fue brutal. Las redes sociales explotaron. Los programas dedicaron especiales completos. Y Bertín se quedó sin palabras convincentes. Tuvo que dar la cara, admitiendo finalmente la existencia de Javier. Habló de errores y arrepentimiento. Pero su lenguaje corporal traicionaba que su principal angustia era su reputación destrozada. Los espectadores lo notaron. Ya no le creían. Había perdido su superpoder, la capacidad de caer bien. Y ahora llegamos a lo que te prometí revelar. Entre los documentos que Fabiola encontró había una carta manuscrita de Bertín a Gabriela, fechada en diciembre de 2007, meses después del nacimiento de Carlos. En ella escribía: te prometo que cuando llegue el momento adecuado, cuando mi carrera esté más consolidada y mis hijas mayores sean adultas, reconoceré públicamente a Javier. Por ahora, necesito que sigas guardando nuestro secreto. Es cuestión de timín, de esperar el momento en que esto no destruya todo lo que he construido. Esa frase demostraba que Bertín no había ocultado a Javier por vergüenza. Lo había ocultado estratégicamente, calculando cuándo le convenía revelarlo. Javier no era su hijo escondido por remordimiento. Era una carta guardada para jugar cuando las circunstancias fueran favorables. Eso era lo imperdonable, la instrumentalización fría de una vida humana según estrategias de relaciones públicas. Cuando Fabiola mostró la carta a sus abogados, le aconsejaron filtrarla a la prensa. Pero se negó. No por proteger a Bertín, sino por proteger a Javier de convertirse en un peón mediático. Guardó esa carta porque entendió que la venganza no repararía el daño causado. Hoy, en diciembre de 2025, Fabiola vive tranquila en Madrid con sus hijos. Ha retomado trabajos selectos de modelaje y se ha convertido en referente para mujeres que se reconstruyen después de una traición. Participa en la fundación, ahora gestionada de forma independiente. Ha construido una vida genuinamente suya, lejos de la sombra de Bertín Osborne. Bertín sigue en televisión porque es lo único que sabe hacer, pero su popularidad nunca se recuperó. Sus programas funcionan pero ya no es el intocable de antes. Ha intentado construir una relación con Javier, con comidas mensuales más incómodas que sanadoras. Sus hijas mayores mantienen relación pero expresaron públicamente su decepción por cómo manejó todo. Javier ha encontrado paz después de contar su verdad. Sigue como ingeniero informático, sin interés en aprovechar el apellido Osborne. Mantiene contacto con Fabiola y sus medio hermanos. Es una relación frágil pero real. Y para alguien que pasó 34 años negado, simplemente existir públicamente ya es una victoria. Esta historia nos enseña algo incómodo sobre el carisma y la autenticidad. Podemos construir imperios basados en la simpatía, pero si esa imagen se construye sobre mentiras, eventualmente colapsa. Es imposible sostener una doble vida sin que termine colisionando de manera catastrófica. Lo trágico es que Bertín tenía todo para ser genuinamente admirable: talento indiscutible, carisma natural, vocación real por ayudar. Pero eligió proteger su imagen perfecta en lugar de abrazar su humanidad imperfecta. Y perdió lo único que importa, la confianza de quienes lo amaban de verdad. Hoy, cuando Bertín aparece en televisión, uno se pregunta, ¿cuánto es real? Y quizás esa sea su verdadera condena, que nunca recuperará la credibilidad que destruyó. El carisma abre puertas, pero solo la honestidad construye hogares donde valga la pena quedarse. Si esta historia te conmovió, compártela para que más personas entiendan que detrás de cada personaje público hay seres humanos complejos, con aciertos monumentales y errores devastadores.
Déjame en comentarios qué otra historia de esa época dorada quieres que cuente. Hasta el próximo vídeo. Cuídate, cuida tu verdad, y recuerda que la única imagen que vale la pena proteger es la que